Voy a empezar a grabar. Entonces yo grabo la clase y se las comparto ahí mismo les doy un link de YouTube para que la puedan consultar y también les comparto el material que hayamos visto para que ustedes tengan el respaldo, ¿sale? Si alguno de ustedes de repente no me escucha alguna situación, siéntase con la libertad de decir, mandar un mensaje en el chat o decirme directo ahí, hermano, no lo escucho, se le trabó o algo, no sé. Si tienen dudas, por favor, igual levanten su mano, mencionen. Pueden utilizar el de levantar su manita. Ahí mismo en su aplicación tienen la opción de levantar la mano. ¿Pueden todos levantar la mano ahí en la aplicación, porfis? Todos en la aplicación hay una opción de levantar la mano. Ándele así como le está haciendo Julie, como le hizo Vale, todos exacto así. Les aparece una manita amarilla ahí de raise hand. Ándele, mi hermana Gaby, excelente. A ver quiénes faltan. Ahí en la aplicación les aparece una opción de levantar la mano o de poner una manita así, en amarillo. Yo estoy poniendo la mía porque a mí no me aparece. Por eso pongo la mía. Va, pero ahí faltan algunos. Esa función también la pueden utilizar para participar, ¿no? Es decir, yo quiero participar o tengo una duda, ¿no? Entonces, son a lo mejor algunas alternativas que tenemos para aquellos que no están familiarizados. Ya pueden bajar la mano, ya pueden bajar la mano. Son algunas alternativas que tenemos en estos esquemas virtuales para poder participar y que no se escuche la interrupción ahí como de, tengo una duda, ¿no? Entonces, para darle continuidad a la clase. Habrá dudas que por supuesto se atiendan ahí mismo en la clase, o habrá dudas que en algún momento yo les diga, te voy a contestar la duda por fuera para no desvirtuar el tema conceptual de la clase y entonces contesto la duda. Si fuese una duda general, pues ya la contestamos también, ¿no? Entonces, ¿por qué les menciono ahorita todo esto? Es importante mantener el orden dentro de nuestra aula virtual, ¿vale? Y les dejo este versículo de manera inicial, que es Mateo 15:14. Dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es un versículo muy importante en la materia de liderazgo, porque uno de los propósitos que nosotros, o el principal propósito que nosotros tenemos en esta materia, ahorita lo vamos a ver, pero es poder que ustedes conozcan cuáles son sus dones, los dones y talentos provistos por Dios, que lo describe la Biblia, pero que sepamos cómo administrarlos de la forma correcta, ¿vale? Por eso les dejo ese versículo. Entramos al formato de evaluación. No hay un porcentaje más alto que asistencia. Para mí lo más importante es que ustedes se conecten a las clases. Por eso yo les decía, si alguno de ustedes se enfermara o tuviera alguna situación personal, mándenme un mensaje privado, no directo al grupo para no estar ahí sonando el grupo todo el tiempo, sino solamente para meramente comunicación general, utilizamos los grupos. Pero si necesitan algo de, hermano, no me puedo conectar o algo así, si yo no pudiera dar la clase, me enfermé o algo, Dios no lo quiera, les mandaré un mensaje en el grupo, hermanos, de una situación complicada y no puedo atender, o fui al doctor o no sé qué. Por ejemplo, ahorita mi esposa está en las últimas semanas de embarazo y no sé en qué momento ella vaya a terminar diciéndome, ya me duele y tenemos que salir corriendo. Entonces, en algún momento les diré, probablemente si es los martes, pues les avisaré, ¿no? Si no, pues ya continuaremos con nuestras clases. Pero mándenme un mensaje y yo cuando cargue la clase, véanla para que cuando ustedes ya la vean, me confirmen, hermano, ya vi mi clase para que me consiga mi asistencia, ¿vale? Y solo así consigo la asistencia, no importa si no estuvieron en ese horario. El examen, va a haber un examen, probablemente 2, seguramente va a ser nada más 1, y el examen va a ser al finalizar la materia, en el último mes, o en la última clase. Será un examen que valdrá solo un 20% y es un examen muy sencillo, ¿vale? Para mí lo más importante es que ustedes se conecten, porque nada sirve que pues les dé un examen y les ponga 80% en el examen, y ya estudian las diapositivas, estudian los temas y ya, ¿no? Los dieron. Pero todo lo que se dio en la clase, pues ya se lo perdieron. Entonces lo más importante es lo que vamos a ver en las clases, ¿vale? Nuestra materia está compuesta de 4 unidades. ¿Por qué lo pongo acá? Para generar hambre en ustedes. Vamos a ver la introducción al liderazgo, características de un buen líder, proceso administrativo de liderazgo y algunos ejemplos de liderazgo, ¿no? Al final, en la 4ª unidad.
Ese es el objetivo que les decía de nuestra materia. Aprenderemos el propósito del liderazgo entregado por Dios para la buena administración de dones, talentos y recursos para nuestro diario vivir y servicio a Dios. Recuerden que nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, no solamente se basa en un tiempo en cuatro paredes, ¿no? Dentro de una iglesia, hablando de la estructura física, sino nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, tiene que ser 24/7. Entonces nosotros tenemos que entender primeramente cuál es el propósito de Dios. Probablemente alguno de ustedes va a decir ahorita, no les voy a preguntar, pero pregúntenlo hacia sus adentros. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Entonces es importante que cada uno de ustedes conozca muy bien ese propósito que Dios tiene para ustedes. Y entonces a partir de conocer el propósito de Dios, ustedes van a empezar a identificar sus dones, talentos, todo lo que les ha provisto Dios para poderlos desarrollar, porque si digamos, si el propósito de Dios es que alguien, no sé, lo veíamos en el video que hace ratito compartíamos, ¿no? Para el contador público decía que, o pensaba que él haciendo lo que hacía, o en la iglesia, siendo un ministro en la iglesia, iba a cumplir el propósito de Dios, pero no, la realidad es que su propósito estaba fuera de la iglesia, su propósito era más bien con todas las finanzas que él podía manejar, pues impactar la vida de personas fuera de la iglesia para que otras personas encontraran a Dios. Y la mujer que dijo, pues yo solamente eduqué a 2 hijos para que te siguieran a ti, ¿no? Y dijo Dios, sí, ese era tu propósito. El propósito que era en ti era que educaras, cuidaras y llevaras hasta los pies, hasta mis pies, a los pies de Dios, a estos 2 hijos para que ellos impactaran miles de millones de almas en su camino. Entonces, por eso es importante conocer el propósito que cada uno de nosotros tenemos y avanzar sobre ese propósito, ¿vale? Otro punto importante, cuando nosotros nos conectemos a la clase, ahorita ya lo hacemos al final, previo a conectarnos a la clase, les voy a pedir que pongan su asistencia ahí en el grupo de Liderazgo 1. Ahorita yo voy a poner el ejemplo, cómo lo van a, cómo las van a poner la asistencia, y ustedes ya lo ven y ya después al ratito al finalizar la clase ya lo replican. Así lo van a hacer en todas sus materias, y voy a poner Julio Zaragoza presente. Y ya, así, ustedes van a ponerlo en el grupo antes de entrar a su clase para que también tomemos asistencia. Ahí toma su asistencia el equipo de administración. Yo tomo su asistencia por su conexión, por el tiempo de conexión que tienen aquí. Yo saco un reporte de la plataforma y me dice cuánto tiempo se conectaron, ¿no? Porque no, pues no siempre puedo estar viéndolos a todos, sino ahí estoy al pendiente, pero no se puede todos. ¿Alguien tiene una duda, Alfred, por favor? ¿Tienes una duda? Es que levantaste tu manita ahí, ¿no? Vamos a ponerlo, ¿sí? Ah, bueno, puedes quitar tu mute. Ahí está. Ok. Ahorita, lo que comentaste ahorita de la asistencia, Julio, Ajá. me metí al chat, pero dice, está en la modalidad de solamente los administradores pueden escribir. Ok. Mm, déjame quitarlo. Tienes razón. Ya quedó, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya quedó. Aquí ya queda disponible. Vale. Entonces, igual, si encuentran algún punto, gracias, Alfred. Si encuentran algún punto, pues ahí nos lo hacen saber. Entonces, vamos a empezar. Ya vamos a entrar de lleno a una parte de nuestra materia, entender, o en esta introducción de liderazgo. Vamos a ir viendo muchos puntos que son importantes que nosotros los conozcamos. Vamos a iniciar por definición de líder, definición de liderazgo, importancia de tener líderes en el reino y un caso práctico de liderazgo vamos a ver también ahí, ¿no? Y aquí dice, definición de líder. Básicamente es una persona que encabeza un movimiento o un grupo social, político, religioso. Por ejemplo, podemos entender esos conceptos como líder político, líder sindical, líder espiritual, líder empresarial,
líder de la resistencia, líderes. En muchas áreas de nuestra vida, aquellos que incluso ya se mueven en un área profesional probablemente, se van a encontrar muchos líderes, ¿no? Habrá personas en su trabajo, en las propias escuelas, que se nombren como líderes de algún sector. Entonces, básicamente el líder es una persona que encabeza algo, un movimiento, como acá lo menciono. Obviamente lo pueden hacer para lo correcto o para lo no correcto. Entonces, ¿qué dice la Biblia un poco en esto? La Biblia habla de muchos ejemplos, como el caso de José, hombres como Nehemías, Daniel, que los vamos a ver mucho más adelante, un poco cómo era su estrategia de liderazgo. Pero es importante que nosotros veamos que cada líder tiene diferentes habilidades, aptitudes también que se van desarrollando conforme esas personas van creciendo, ¿no? Es importante que ubiquemos algunas habilidades como la organización, la sabiduría, la humildad, la fortaleza y la visión. Algo que recientemente yo leía acerca de la posición de liderazgo es que normalmente los líderes son personas que buscan influenciar a los demás, pero que se ha creado un concepto falso de que el líder no es una persona susceptible o que es una persona no susceptible. Los líderes se han creado como esas, vamos a poner por ejemplo el caso de Lionel Messi. Es un líder a nivel futbolístico. Es una persona que juega sumamente bien, espero que todos conozcan a Lionel Messi. Es una persona que juega muy bien fútbol y que es una persona que ustedes la pueden ver, el contacto más cercano que nosotros podríamos tener con esa persona, ¿por medio de qué sería? ¿Cómo podría yo saber de la vida de Lionel Messi? ¿Qué me dice? Si yo estuviera interesado en la vida de Lionel Messi, ¿cómo podría saber de su vida? Por la televisión, Por la televisión, ¿qué otros medios podría utilizar? internet. 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 Ah, Memo, ¿qué opinas? Y las redes. Las redes sociales, mi hermana Vale, excelente, las redes sociales. Y yo me puedo generar una ideología de una persona basado solamente en las redes sociales. Imagínense si hoy ustedes son líderes de un movimiento, imagínense que ustedes son líderes de una iglesia, ¿no? Ya pónganse en una posición así. No, pues yo tengo un liderazgo en la iglesia, soy una persona pues que tiene que dar muy buen testimonio y normalmente las personas no subimos a nuestras redes sociales cuando tenemos una diferencia con alguien, ¿no? No es digo que voy a hacer un reel, voy a hacer un video ahorita teniendo una diferencia con una persona para que vean cómo actúo. No, subimos una foto con familia, una foto en la playa, una foto en las vacaciones. Eso pasa con el liderazgo en las personas. Nosotros nos hemos centrado hoy en un círculo social en el que el liderazgo está basado solamente en imágenes o en ideologías que la gente se ha generado propiamente por lo que puede ver o por lo que la otra persona puede permitirles ver. Pero también del otro lado, en la posición del líder, se genera una carga, porque las personas creen que cuando yo tengo una posición de liderazgo, tengo que actuar como una persona no susceptible de un problema o de una situación. Entonces, creemos que nuestra vida tiene que ser ejemplar, sí, por supuesto, pero también debemos de saber que somos personas que nos vamos a equivocar, que vamos a tener situaciones complicadas en el camino. Y muchas personas se pueden decepcionar de liderazgo cuando pasa esto. Se ponen muy nerviosos o nos ponemos muy nerviosos al pensar que va a decir la gente. O sea, imagínense que Dios nos dé un liderazgo y que un día alguien los vea teniendo una diferencia con alguien en la calle. Van a decir, híjole, ¿qué va a pensar? Les voy a contar un caso personal, no se lo cuenten a nadie. En una ocasión, salimos en un paseo mi esposa y yo, porque, o sea, se los digo como ejemplo. Salimos en un paseo con algunos hermanos de la iglesia y al final de regreso del paseo, era una reunión fuera de la ciudad, y al regreso, nosotros no llevábamos coche, íbamos a regresar en autobús. Y al regreso, pues ya llegamos a una terminal de autobuses y había un autobús. Y entonces yo le dije al del autobús, eso tiene
si acaso 1 año y medio tal vez. Entonces yo le dije al del autobús, ¿me da dos boletos para el bus que va a salir ahorita? Sí, 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 claro. Entonces ya me los despacha, bueno, me los cobra y entra el chofer y le dice, ya no más. Y me dice, ay, joven, ¿qué cree que ya no hay lugares? Ya se va el autobús. Y yo, bueno, regréseme mi dinero y me cobra para los del siguiente bus. Y entonces no me regresó mi dinero y una discusión ahí entre la persona y yo. Y yo le levanté la voz a la persona, no lo hagan. Yo le levanté la voz a la persona y le dije, por favor, nunca fui grosero, nunca lo traté mal, ni mucho menos, ni lo sobajé, pero yo le dije varias cosas de decirle, ¿por qué? Es que tú me estás cobrando y no traigo más dinero y necesito que me des mis boletos de autobús, etc. Yo le estaba reclamando. Y en eso entró una familia de la iglesia. Entró una familia de la iglesia a la central de autobuses y obviamente me escuchó. 6 meses después le estaba dando clase de liderazgo a una de esas personas. Muchas veces nos podríamos cargar nosotros por ese tipo de circunstancias. ¿Por qué les pongo mi caso ejemplar? Porque mucho tiempo la pasé pensando y diciendo, soy un mal ejemplo. O sea, yo no lo hice bien. ¿Por qué hice eso? La realidad es que nunca pequé en esa situación. No fue la actitud que tuve que tomar. Pero eso creemos cuando estamos en una posición de líderes, que no nos podemos equivocar. Y la gente también exige mucho a veces y no está mal. Sin embargo, nosotros debemos de no depender 100% de lo que digan las personas. Sin embargo, tenemos un estándar muy alto por ya estar aquí, por estudiar esto, porque nosotros ya lo sabremos y no deberíamos de comportarnos. Entonces, ¿por qué les menciono eso? Porque básicamente el significado del liderazgo es una persona que está al servicio. Ahorita vamos a leer una serie de versículos y con este slide quiero terminar, después de haberles contado esta triste historia. Y quiero que ustedes se queden con esa paz de decir, no me voy a cargar en el momento que Dios me permita tener un liderazgo o hoy en la situación en la que me puedo encontrar como líder. No pierdan la cabeza, tengan mucho cuidado, seamos sabios, seamos personas que nos sepamos comportar correctamente, como lo dice la Biblia y lo vamos a estudiar. Pero quiero que siempre tengan en mente que la persona que está en posición de liderazgo, el liderazgo es exactamente igual a un servidor. La Biblia lo dice. Vamos a Proverbios 14:35. Proverbios 14:35. Quiero que me acompañen allá a Proverbios y que entendamos realmente qué es ser líder, de acuerdo a cómo Dios lo concibe y cómo está basado en la Biblia. Proverbios 14:35. Dice la Biblia, y la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, más su enojo contra el que lo avergüenza. Con el servidor entendido, con la persona que sirve pero entiende. Y entonces, ¿por qué digo que el líder es un servidor? Vamos a Marcos 9, Evangelio de Marcos. Marcos 9:35. Esta es la base principal de liderazgo. Dice la Biblia. Entonces él, Jesús, se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Básicamente el que quiere y el que anhela estar en una posición de liderazgo debe saberse y entenderse que está al servicio de todos los demás. Eso quiere decir básicamente que, lo digo en sentido figurado, si alguna persona tiene hambre, como soy el servidor de todos, yo tendría que quitarme el alimento y dárselo a ese alguien. Estoy hablando en un sentido figurado. Vamos a hablar también de mucho de responsabilidades que tenemos en la posición de liderazgo. No solamente nos vamos a referir a una posición de liderazgo de aquel que mueve masas, sino voy a empezar por mi persona. Tengo que liderar mi propia vida. En algún momento vamos a ver algunas características del líder. Yo tengo que empezar por liderar mi propia vida. ¿Qué es liderar mi propia vida?
que todo lo que yo vivo esté sujeto a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está escrita en su palabra. Marcos 9:35 dice que el líder es el servidor de todos. Marcos 10:45, vean lo que dice la Biblia. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús puso el ejemplo. Cuando Jesús, el maestro, se pone la toalla, bueno, se quita la toalla, se pone el manto, y se pone la toalla para enjuagarle los pies, para lavarle los pies a todos los discípulos, hay un discípulo que le dice, no voy a permitir que tú, mi maestro, me lave los pies. Y el maestro le dice, si no te lavo los pies, no vas a entrar en el reino. Dice, bueno, entonces lávame desde la cabeza hasta los pies. Eso es lo que le responde Pedro. Pero Jesús pone la marca específica de cómo es que debemos de servir, pero cómo es que también en la posición de liderazgo nosotros debemos de vivir. Hablaremos también de liderazgo profesional, el liderazgo en mi trabajo. ¿Cómo marco yo, si Dios me ha puesto en una posición de liderazgo dentro de mi trabajo, cómo ejecuto el liderazgo dentro de mi trabajo? Pero el punto más importante, el liderazgo dentro de mi hogar. ¿Cómo soy en mi casa? ¿Cómo lidero a mi familia? ¿Soy una persona referente? Cuando las personas hablan de mí, dicen, no, si tú vivieras como él, si tú hicieras lo que hace él, tendrías una vida distinta. El techo es alto, por supuesto, pero el techo es alcanzable. Porque Jesús dijo, cosas mejores que estas ustedes harán. Entonces nosotros tenemos que entender que el liderazgo es servir, por supuesto, porque nosotros ponemos el ejemplo de cómo se hace. En la actualidad, yo ya en la parte profesional, en el ámbito del profesional, en el trabajo, yo veo que muchos líderes se pueden quedar muy cortos en este aspecto, porque ahora el liderazgo es mucho demandar, decir ve y haz el otro, pero pocas veces nos sentamos a instruir. Nosotros tenemos que ser mentores. ¿Qué quiere decir eso de mentores? Tenemos que sentarnos nosotros a llevar a desarrollar los dones y talentos de otras personas. Cuando estoy en la posición de liderazgo, yo debo de tener ya esa capacidad de identificar en otros, mira, él es bueno para esto. Y que otras personas se suban en mis hombros, ser yo una plataforma para impulsar a los demás. El que es líder hace y forma discípulos. Cuando nosotros nos metemos de lleno en el evangelio, lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús así lo instruyó. Jesús así lo hizo. Cuando él pisó la tierra, de lo primero que se proveyó fue discípulos. Hombres, cuando él empezó su ministerio propiamente, hombres y mujeres que quisieran caminar con él y en obediencia haciendo las cosas correctas. Yo los animo a que cuando terminen la facultad, ustedes empiecen a emprender un grupo de discípulos, donde formen discípulos ustedes, empiecen a dar clases de discipulado. Nosotros les vamos a ayudar, nosotros les vamos a proveer el temario, nosotros les vamos a proveer de lo que necesitan. En la facultad van a aprender todo lo necesario. Si ustedes no se han inscrito a un discipulado, inscríbanse a un discipulado. Les podemos proveer de diferentes horarios para que se inscriban a un discipulado y se vayan formando como discípulos. Para llegar a esa posición de liderazgo, tengo que ser primero discípulo, ¿vale? Y dice el Evangelio de Mateo, capítulo 20, vamos cerrando, Evangelio de Mateo 20, 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20, 26 lo reafirma. En diferentes puntos en los evangelios, Jesús menciona esto. Una de las características del líder es que tiene que tener un corazón humilde. Saber entender y reconocer, pero también saber avanzar. Nosotros, algo que hacemos nosotros cuando hemos encontrado y conocido a Dios es que sabemos que nos vamos a equivocar,
pero también sabemos que tenemos una oportunidad de arrepentirnos y de no volverlo a hacer, y entonces encontramos el perdón de Dios. Nos equivocamos, nos arrepentimos, no lo volvemos a ejecutar y hay un perdón de parte de Dios para nuestro arrepentimiento. Y finalmente en Mateo 4, Mateo capítulo 4, a partir del verso 18, dice la Biblia. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vi a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Uno de los versículos que tanto me encanta, porque Dios, cuando llama a una persona, no lo llama con el objetivo de sentarse, no le revela su palabra, no le entrega su palabra, no le entrega promesas con el objetivo de mandarlo a sentarse. Por eso van a tener una materia de servicio. Por supuesto, el liderazgo y el servicio siempre van a empezar en nuestro hogar. El hogar es el primer ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y es el primer o el fruto más importante en nuestras vidas. Nosotros tenemos que dar fruto y el fruto más importante se encuentra en nuestros hogares. Así que el techo es alto, pero el techo es alcanzable. Un líder, así grábenselo en el corazón, séllenlo en el corazón. Un líder es igual a un servidor. No es igual a una persona que se sienta a mandar. Es una persona que mentorea, una persona que sirve, una persona que es o que lo hace con el ejemplo, que sabe explicar correctamente y por supuesto en algún momento llegaremos a ver delegación de actividades, porque también un líder es el que delega, ¿vale? ¿Hay alguna duda o algún comentario? Todo está sumamente claro. ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. Bien. Pues les voy a pedir que me acompañen a orar, darle gracias a Dios por este inicio de su facultad, entregar esta clase y pedirle a nuestro Dios que Él lleve nuestras vidas en entendimiento y en camino a poder terminar este proyecto. Yo les pido que esta noche tomen un tiempo después de la facultad, después de sus clases, en sus tiempos devocionales, que tomen un tiempo personal y que le digan a Dios, verdaderamente yo quiero terminar la facultad. Es un proyecto y un compromiso contigo. Y de verdad que yo sé que va a haber dificultades, va a haber momentos difíciles, los que van a querer dejar todo, ya no conectarse, pero permanezcan y Dios dará su recompensa al final, ¿vale? Acompáñenme por favor a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, por esta materia, por esta clase, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Hoy los presentamos delante de ti, Dios, exponiéndolos a tu gloria, Señor, a tu presencia, para que los lleves de tu mano, Señor, que abras en todo tiempo el entendimiento, el corazón siempre esté dispuesto, Dios, a ser alimentado y a recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos que esta palabra quede guardada en nuestro corazón y que en el momento, Señor, que la escuchamos, ya la estemos poniendo en práctica. No solamente oidores, sino completamente hacedores de tu palabra. Llévalos de tu mano, Señor, en este caminar de 6 semestres que inician el día de hoy en una de las mejores decisiones que ellos han tomado en su vida. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Les mando un fuerte abrazo, por favor, cuídense mucho, avancen a su siguiente clase, que pasen una semana de maravilla. Dios los guarde. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias a noches. Dios. Buenas noches. Chao, descansen. Buenas Dios les noches. bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga. Ujú.